Capítulo 8. Y solo suya. Su cuerpo temblaba mientras las últimas gotas de energía maldita la mantenían apenas en pie. Makima, con los ojos entrecerrados y la respiración entrecortada, contempló el lazo espiritual que todavía unía a Yuta con Rika. Era una maldición nacida del amor, algo casi indestructible. Sin embargo, ahora, esa conexión tan poderosa estaba al borde de romperse. La agotadora lucha para anularla le había drenado más energía de la que jamás había pensado que podría perder, pero el resultado valdría la pena. Una sonrisa apenas perceptible comenzó a curvar sus labios. Una sonrisa que nunca pensó que tendría, una que venía de un lugar mucho más profundo que la satisfacción o el orgullo. Era el tipo de sonrisa que se da solo cuando uno se da cuenta de que ha logrado algo que parecía imposible. Por un instante, su mirada se suavizó al observar cómo el vínculo entre Yuta y Rika finalmente se desmoronaba como cenizas al viento. La conexión, tan fuerte, tan arraigada en un amor profundo y desesperado, cedía ante su voluntad, como si la maldición jamás hubiera existido. La magnitud del logro no era solo impresionante, era absolutamente divino. Lo hice, pensó, casi incrédula, mientras el aire frío de la noche se sentía más liviano sobre sus hombros. Anulé una maldición, una tan compleja como la del amor. Y entonces, lo comprendió. Esta no era simplemente una victoria. Esto era un nuevo comienzo, una revelación de lo que verdaderamente era capaz. Algo que incluso los más poderosos hechiceros no habían podido hacer, ella lo había logrado. Su madre, con todas sus advertencias y su miedo a lo que Makima podría volverse, estaba equivocada. No había límites para su poder, y ahora lo sabía. Esa sonrisa se amplió ligeramente. Diosa, no. Seré más que eso. Seré algo mayor. La satisfacción que brotaba desde lo más profundo de su ser no era por el simple hecho de haber controlado a Rika o derrotado a Yuta, sino por la certeza de que no había límites para su voluntad. Ni siquiera el amor, esa fuerza que tantos consideraban invencible, había sido rival para ella. Apenas consciente por el agotamiento, pero eufórica por la revelación de su verdadera grandeza, Makima se tambaleó. El peso de su ambición, ahora más colosal que nunca, la envolvía. Madre, estabas tan equivocada, susurró para sí misma. No seré una diosa. Seré algo más grande que cualquier dios. Después de todo lo que había sucedido, Yuta sentía una inquietud profunda en su pecho. Aunque Rika estaba allí, moviéndose y respirando, una sensación extraña lo invadía. Había perdido algo, aunque no sabía qué. Rika, dijo, su voz cargada de incertidumbre. Los ojos de Rika se abrieron lentamente, y cuando miró a su alrededor, lo primero que sintió fue la voz de Yuta. Sus ojos encontraron los de él y, por un momento, sonrió. Pero algo en su interior estaba fuera de lugar, como si algo faltara. La sonrisa de Rika se desvaneció lentamente, reemplazada por una extraña sensación de vacío mientras miraba a Yuta. Era como si su sentimiento por él, tan fuerte y pura, hubiera sido opacada por algo que no podía entender. Algo había cambiado. Cuando Yuta la llamó por su nombre, su primer instinto fue sonreírle, como siempre lo hacía. Pero en su interior, algo estaba roto, desdibujado. Aunque su cuerpo se movía, sus pensamientos eran como hilos enredados. ¿Qué es esta sensación? Se preguntaba mientras sentía cómo su pecho se apretaba, como si algo esencial se hubiera desprendido de su ser. La voz suave de Yuta llegó de nuevo, preocupada. ¿Te sientes mejor?, preguntó, pero las palabras de Yuta parecían lejanas, como si fueran solo un eco. De repente, una sacudida recorrió su cuerpo cuando escuchó una voz diferente. Rika giró lentamente, su mirada tropezando con la figura familiar. La niña que había conocido horas antes estaba ahí, pero esta vez se sentía mucho más grande, mucho más presente. Makima Zenin. El nombre se repetía en su cabeza, reverberando en sus pensamientos como una obsesión. Makima Zenin, Makima Zenin, Makima Zenin, era como si esa voz estuviera tallada en su mente, imposible de ignorar. Y cuando Makima le sonrió, todo en Rika se congeló. Esa sonrisa no era como cualquier otra. Era una promesa, una afirmación absoluta que no podía ser cuestionada. Makima dio un paso más cerca y, con una suavidad que contradecía todo lo que Rika sentía en su interior, le pasó una mano por la mejilla. El simple contacto envió una oleada de tranquilidad por su cuerpo, una sensación abrumadora de que todo estaría bien. Pero no era una calma natural, sino una que invadía, que aplastaba todo lo demás. Makima susurró, todo estará bien. Y esas palabras, que podrían haber sonado reconfortantes, se sintieron como una sentencia.
Rika lo sabía, en lo más profundo de su ser. No podía resistirse. Algo en ella se había entregado en el momento en que Makima la tocó. Era como si cada fibra de su ser estuviera siendo guiada por una voluntad que no era la suya. Los pensamientos sobre Yuta, su amor, todo lo que antes la definía, parecían desvanecerse lentamente, eclipsados por la presencia de Makima. La esclavitud emocional que Makima imponía sobre Rika era sutil pero implacable. No necesitaba cadenas visibles, ni palabras duras. Solo su presencia, su mirada y su toque bastaban para doblegar el espíritu de Rika. Cada vez que Makima sonreía, Rika sentía que le debía algo, como si esa sonrisa fuera la razón misma de su existencia ahora. Los sentimientos que alguna vez había tenido por Yuta se desmoronaron por una nueva devoción, pero esta devoción no era libre. Estaba tejida con los hilos de la voluntad de Makima. Rika se dio cuenta de que ya no podía desviar su mirada de Makima, y aunque intentaba enfocarse en Yuta, cada vez que lo hacía, sentía una punzada en su pecho, un recordatorio de que algo había sido arrebatado. Makima la observó con esa misma sonrisa imperturbable, consciente del poder que ahora ejercía sobre la maldición más poderosa que el amor había creado. Rika ya no pertenecía a Yuta. Ahora, su lealtad, su voluntad, su alma misma, estaban con ella y solo de ella. Y esa realidad se hundía más profundamente en Rika con cada palabra, cada gesto. En el fondo, Yuta también lo sentía. Aunque Rika estuviera allí, algo faltaba. Algo irreemplazable. Rika estaba atrapada en una nueva maldición. Una mucho más oscura y retorcida. La de Maki. Capítulo 9. Pertenencia. Makima se levantó lentamente, sintiendo el peso de su propio cansancio. El aire en el callejón era espeso, y a lo lejos, las presencias de varios hechiceros comenzaron a hacerse notar. Apenas le alcanzaba la energía, sus ojos se sentían pesados, pero mantuvo su compostura. Miró a Rika, quien seguía con expresión confusa y asustada por esos nuevos y complejos sentimientos que la abrumaban. Hay que irnos, dijo Makima en voz baja, extendiendo su mano hacia Rika. Rika la tomó sin vacilar. Aunque su corazón seguía lleno de miedo y confusión, había algo en la voz de Makima que la tranquilizaba, algo que le decía que seguirla era lo correcto. Detrás de ellas, Yuta trató de detenerlas. Espera. Su voz salió cargada de desesperación. El joven sentía que algo terrible estaba sucediendo. Rika estaba a su lado, pero algo faltaba. Había un vacío que lo aterraba. Sabía que esa niña, Makima, tenía algo que ver. Quiso acercarse más, pero entonces sintió un escalofrío. Makima, ya irritada por la insistencia de Yuta, giró lentamente para mirarlo. Esta vez, sus ojos brillaban con una intensidad abrumadora, mucho más fuerte que antes. Ya no tenía paciencia para él. Esta niña le pertenecía ahora, y no permitiría que Yuta interfiriera más. Levantó su mano con un gesto seguro, reafirmando su técnica dominación maldita. Sabía que debía reservar su energía para lo que venía, pero no podía dejar que Yuta la siguiera molestando. No invocaría sus cadenas. No necesitaba tanto para hacer que se rindiera. Vete de una vez. La voz de Makima resonó en el aire como una orden ineludible. El cuerpo de Yuta se sacudió violentamente, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Sentía su mente luchando por resistir, pero cuanto más trataba de desobedecer, más insoportable se volvía el peso en su cabeza. Era como si un muro invisible lo aplastara desde dentro, sofocando cualquier intento de rebelión. Yuta sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que su voluntad estaba siendo quebrada. Intentó resistirse, su corazón latiendo con fuerza mientras veía a Rika, su mejor amiga, alejándose con esa extraña niña. Rika, ella no parecía ser la misma. El miedo lo invadió, pero estaba paralizado. Los ojos de Makima lo mantenían prisionero. El niño, que había presenciado todo, retrocedió un paso, asustado. Hace unos momentos, Rika había estado tendida en un charco de sangre, al borde de la muerte, y luego esa niña, Makima, la curó. Parecía un milagro, pero algo en ella era profundamente inquietante. Sus ojos, esos ojos daban miedo. Makima, sin decir más, apartó la mirada de Yuta y comenzó a caminar, llevándose a Rika consigo. La maldición que había creado entre ellas era profunda, más de lo que Yuta podía comprender. Makima lo había decidido. Ahora Rika era suya. Gojo caminaba con las manos en los bolsillos, mientras el cielo nocturno se oscurecía aún más sobre la ciudad. Le habían dado una misión un tanto peculiar. Encontrar a una niña, posible heredera del clan Zenin. Le parecía una broma de mal gusto.
Ya tenía suficiente cuidando de Megumi, que llevaba la sangre de ese clan en sus venas, y ahora el mundo parecía empeñado en lanzarle más niños Zenin para que los protegiera. Suspiró, fastidiado por la ironía de la situación. Había recibido informes sobre una gran liberación de energía maldita hace unos días. Una explosión tan intensa que había atraído a múltiples maldiciones. Varios hechiceros fueron enviados a limpiar el desastre, y ahora, Gojo estaba allí, sintiendo la misma perturbación en el aire. Sin embargo, algo inusual captó su atención. Dos energías, apenas perceptibles, pero definitivamente presentes, se entrelazaban. Si no fuera él, nadie más lo habría notado. Destapando sus ojos, el mundo se aclaró ante él. Comenzó a seguir el rastro con calma. Pasó por un callejón, luego por una tienda de hamburguesas, una de dulces, e incluso un hotel. El rastro parecía interminable, hasta que finalmente llegó cerca de una lavandería. Ahí estaban, dos niñas. Eran las 10 de la noche, y ambas estaban sentadas, una con el cabello negro durmiendo sobre la otra, que tenía el cabello rojo. Gojo las observó por un momento, y luego revisó la foto que le habían dado. Suspiró otra vez. Era la misma niña. El cansancio se notaba en sus ojos. Entró en la lavandería, y sus ojos azules se encontraron con los ojos dorados de la niña pelirroja. En ese instante, sintió algo más allá de lo común. La cantidad de energía maldita que emanaba de esos ojos era descomunal, aunque la niña parecía agotada, no de sueño, sino del abuso de ese poder. Gojo Satoru, ¿verdad?, dijo Makima, rompiendo el silencio con su voz serena pero cargada de tensión. El sonido despertó a Rika, que abrió los ojos y, al ver al hombre de pie frente a ellas, se asustó. Hasta ese momento, no habían tenido problemas con la gente, pero Makima había dicho que necesitaba descansar. Fueron a un hotel, pero Makima nunca logró conciliar el sueño. Decía que, aunque su cuerpo estaba agotado, nunca había experimentado la sensación de necesitar dormir. Y lo que era peor, su cuerpo no estaba recargando su energía maldita de manera normal. Los ojos de Makima, esa fuente inmensa de poder, parecían no dejar de estar activos nunca. Makima lo miró fijamente. Te llevaré a casa, dijo calmadamente Gojo, sin inmutarse. Cuando dio un paso hacia ellas, Makima murmuró algo, extendiendo su mano hacia él. Apuntó a su cabeza y liberó una pequeña fracción de su dominación maldita. Gojo inclinó levemente la cabeza, y la pared detrás de él se contrajo violentamente, destruyéndose en un pequeño agujero. «Ey, eso no se hace», respondió Gojo, en tono despreocupado. Cuando volvió la mirada hacia las niñas, ambas habían desaparecido. Escaneó la zona rápidamente con sus ojos, encontrándolas a 2 calles de distancia. ¿Cómo llegaron ahí tan rápido?, murmuró, intrigado. Makima ya no podía más. Cayó al suelo jadeando, apretando los ojos con la poca fuerza que le quedaba. Fui muy descuidada, no sabía que mi capacidad para regenerar energía estuviera tan atrofiada, murmuró, agotada. Rika, sin saber qué hacer, se agachó junto a Makima, claramente preocupada. Mientras tanto, Gojo apareció detrás de ella sin hacer ruido. Rika, sin pensarlo 2 veces, se interpuso entre él y Makima. Aunque no sabía cómo utilizar la energía que Makima le había mencionado, puso su mejor cara de valiente y alzó los puños. Gojo la miró y casi no pudo evitar reírse de la ternura. Esta niña, con su expresión decidida, podría matar a cualquier maldición, pero solo de lo adorable que era. Dio un paso hacia adelante con tranquilidad. Rika, asustada, lanzó un puñetazo con toda su valentía. Sin embargo, el golpe nunca llegó. Confundida, abrió un ojo y vio que su puño estaba a escasos centímetros de Gojo, pero no podía avanzar más. Susurró, desconcertada. Gojo solo sonrió, y tocó suavemente la frente de Rika con su dedo, dejándola inconsciente al instante. Ahora, sus ojos se posaron en Makima. Si las miradas pudieran matar, él ya sería polvo. ¿Cómo te atreves?, murmuró la niña con odio en su voz. Muérete, Gojo sintió algo extraño en su mente, una presión. Muérete, repitió Makima, esta vez con más fuerza, tratando de activar su dominación maldita con todo el poder que le quedaba. Pero, para su horror, parecía no afectarle. La sangre comenzó a caer de los ojos de Makima, y sus oídos también comenzaron a sangrar. Maldito bastardo. ¿Qué le has hecho? Nadie más que yo puede castigar a mis perros. Nadie. Gritó, furiosa. Makima estaba al borde del colapso. Desesperada, intentó invocar sus cadenas, utilizando la casi inexistente energía maldita que le quedaba. Pero Gojo fue más rápido.
Con la misma facilidad que antes, tocó su frente, haciéndola perder la conciencia. Uf, eso fue intenso, Dios, todos los Zenin son así. ¡Qué miedo! Murmuró con una sonrisa, mientras recogía a ambas niñas y desaparecía con ellas en una Capítulo 10. De regreso. Gojo suspiró mientras llevaba a Makima y a Rika como si fueran sacos de papas. La misión había llegado directamente del mismo Tengen, lo que ya de por sí le indicaba lo seria que era la situación. Makima no era cualquier niña. Según Tengen, ella había nacido con un poder nunca antes visto. La capacidad de controlar a otros de una manera mucho más compleja que el discurso maldito de los Inumaki. No necesitaba hablar para imponer su voluntad. Con solo verla, cualquiera que no tuviera suficiente poder o fuerza de voluntad sería doblegado por sus caprichos. Una bomba de tiempo, literalmente, pensó Gojo, observando a la niña desmayada en sus brazos. A pesar de lo peligrosa que podía ser, estaba increíblemente debilitada, lo que solo podía significar que la explosión de energía maldita en la ciudad había sido causada por ella. Y lo más curioso, parecía ser energía residual. Jeje, esta chica sí que es peligrosa, pensó en voz alta. Si sigue así, pronto será un problema incluso para mí, se detuvo, sonriendo para sí mismo. Quizás debería mantenerla más cerca de mí. Ladeó la cabeza hacia la otra niña, Rika, quien seguía inconsciente. No le habían dicho nada acerca de ella, pero parecía ser amiga de Makima, aunque nunca había visto a alguien llamar perro a un amigo. Deben de ser muy cercanas, se rió para sus adentros. La energía maldita de Rika era considerable, aunque inmadura, lo que le indicaba que o nunca la había usado, o había despertado sus habilidades recientemente. Gojo llegó a la entrada de la finca, donde los guardias lo dejaron pasar sin demasiados cuestionamientos. Apenas puso un pie dentro, una mujer salió corriendo hacia él como si el mundo se fuera a acabar. Oh, vaya, murmuró Gojo, a punto de saludarla cuando vio cómo la mujer tomaba a Makima entre sus brazos y la abrazaba, agradeciendo a los dioses por su regreso. Sin embargo, su mirada cambió cuando se dio cuenta de la sangre y la suciedad que cubrían a la niña. La mujer levantó la vista, mirándolo como si él fuera el causante de todo. «Ey, a mí no me mire, así la encontré», dijo Gojo, levantando las manos en señal de inocencia. La mujer no dijo nada más y se retiró apresuradamente, dejando a Gojo aún con una niña en brazos. «¿Y ahora qué?», murmuró, observando a Rika. Al final, dejó escapar un largo suspiro y caminó hacia el interior, pensando que, por mucho que fuera el hechicero más fuerte, esto de cuidar a niños Zenin empezaba a parecer una tarea recurrente en su vida. Gojo entró a la finca Zenin con Rika aún en sus brazos. La joven dormía profundamente, ajena al caos que reinaba en la mansión. Todos los presentes lo miraban con una mezcla de recelo y miedo, pero, como era costumbre, nadie se atrevía a confrontarlo. Satoru siempre tenía ese efecto en los demás, y eso le resultaba de lo más divertido. Sin embargo, su expresión despreocupada cambió cuando preguntó con tono relajado: ¿Dónde puedo dejar a la amiga de Makima? Un sirviente señaló hacia una habitación cercana, y Gojo, sin perder más tiempo, se dirigió allí. Abrió la puerta y dejó a Rika sobre la cama con delicadeza. La chica parecía cansada, aunque no tanto como Makima. Tras asegurarse de que estuviera cómoda, se dispuso a salir, pero fue interrumpido. Naobito Zenin apareció en el pasillo, caminando con paso firme hacia él. «Espera, Gojo. No te vayas sin recibir tu recompensa por traer a mi hija de vuelta». Gojo negó con un leve movimiento de cabeza, sin detenerse. «No, fue un regalo de Tengen, Naobito. Solo cumplí una misión. Aunque, si te soy sincero, probablemente recibas una carta de Tengen pronto. Seguramente quiera que envíes a Makima a una de las escuelas de hechicería». Naobito frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Gojo ya había desaparecido, dejando tras de sí un vacío que solo él sabía cómo crear. El líder del clan Zenin suspiró, cansado de la arrogancia del peliblanco. Decidido a dejar el asunto para más tarde, se dirigió hacia el baño donde Kaori, su esposa, estaba cuidando de Makima. Al entrar, vio a Kaori con expresión sombría, bañando a la aún inconsciente Makima. El agua goteaba suavemente sobre la piel de su hija, mientras la madre trataba de limpiarla con cuidado. «¿Cómo está?», preguntó Naobito, acercándose con cautela. Kaori no respondió de inmediato. Parecía sumida en sus pensamientos, como si procesar lo que le ocurría a Makima fuera demasiado doloroso. Finalmente, después de unos segundos, respondió en voz baja, casi quebrada. «Mal. Parece que abusó de alguna manera de su técnica.
Está débil, su cerebro está saturado, necesitará descansar mucho tiempo. Naobito solo asintió, tomando en cuenta lo que le decía su esposa, pero sin saber realmente cómo actuar. El orgullo del clan Zenin y sus expectativas siempre lo cegaban ante las necesidades emocionales de los suyos. Decidió marcharse en silencio, dejando a Kaori sola con su hija. Kaori siguió bañando a Makima con un cuidado maternal, y aunque trataba de mantenerse fuerte, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿Por qué? Murmuró entre dientes, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué mi hija debe cargar con tanto? Las lágrimas, finalmente, escaparon de sus ojos, cayendo silenciosas mientras continuaba cuidando a su hija, con el dolor de una madre que no podía protegerla del destino que le esperaba. Naoya caminaba por las calles de la ciudad, su rostro retorcido en una mezcla de impaciencia y frustración. Había estado buscando sin descanso durante días, revisando cada rincón, cada callejón, cada pista que pudiera llevarlo a su hermana. Su desesperación era palpable, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Nunca pensó que se preocuparía tanto por alguien más, y menos por su hermana pequeña. Pero Makima, ella tenía algo especial, algo que lo hacía sentir conectado con ella de una manera que no había experimentado con nadie más. Justo cuando se disponía a entrar en otro callejón, un sonido lo detuvo en seco. Su teléfono vibraba en el bolsillo. Sacándolo con rapidez, vio que había recibido un mensaje. Al abrirlo, sus ojos se ampliaron levemente. Era de su padre. Tu hermana ya apareció. Está en casa. Inconscientemente, Naoya dejó escapar un largo suspiro de alivio. No se dio cuenta hasta ese momento de lo mucho que la angustia lo había afectado. Habían pasado varios días desde que Makima había desaparecido, y aunque nunca lo admitiría, el miedo de perderla lo había estado consumiendo. Para alguien como él, que solía mirarlo todo con desprecio, esta era una sensación extraña. Makima, esa niña era fuerte, más capaz de lo que cualquiera en el clan podría imaginar, incluso más que él en ciertos aspectos. Aunque jamás lo diría en voz alta, admiraba su potencial. Ella tenía algo de él, esa tenacidad, ese fuego interno que la hacía única. Pero aún así, su desaparición lo había vuelto loco. Sin perder más tiempo, Naoya comenzó a correr, abriéndose paso por las calles abarrotadas de la ciudad. Su corazón latía con fuerza, pero no por la fatiga, sino por la necesidad de asegurarse de que Makima estaba bien. Cada paso lo acercaba más a casa, y con ello, a la certeza de que su hermana estaba a salvo. Al llegar a la finca, casi irrumpió por la puerta, sin importarle la mirada desconcertada de los sirvientes. Lo único en su mente era verla, asegurarse de que estaba de vuelta, de fin,